Y ahora nos marchamos a otra cuestión muy diferente, que tiene que ver con un punto negro de la carretera en España, pero les diré una cosa, y seguro que Juan Pablo podría contarnos algo, porque al final, y es que hay zonas de nuestro país, la fuerza de los materiales geológicos genera mapas completamente diferentes. Se ha hablado mucho de la Sierra de Madrid, de algunos puntos cercanos al Escorial, de los elementos que hay, de si podrían influir o no en determinadas cuestiones. Bueno, pues a mí, a nivel emotivo, hay una ruta que parte de Burgos y culmina en Santander, que siempre me ha parecido maravillosa, increíble. Ahí estaban eremitas de diferentes siglos que lo elegían como lugar sagrado. Pero también es verdad que es una tierra o una carretera muy peligrosa, con un sinfín de accidentes mortales, es verdad. Hay una curva que le llaman curva de los italianos. Tiene una historia increíble, que conecta ni más ni menos que con la guerra civil y con tropas de Mussolini. ¿Qué tiene que ver esto con este programa? Vamos a descubrirlo. Paco Pérez Caballero y Clara Tahoces estuvieron allí. Durante la Guerra Civil, en agosto de 1937, miles de soldados murieron abatidos en el puerto del Escudo, en la batalla de Santander. Por razones que se desconocen, se quiso honrar especialmente a 372 voluntarios italianos que fueron enterrados en un extraño mausoleo en plena montaña. Las tropas franquistas entran por el puerto del Escudo y se produce una auténtica batalla campal de la cual no se sabe absolutamente cuántas personas murieron. Lo que sí te pueden decir las crónicas de la época es que la gente hablaba de auténticos ríos de sangre de todos los muertos que allí se dieron lugar, ¿no? Lógicamente es un hecho dramático y terrible. Se desconoce, como te digo, cuántos fueron los muertos, a excepción de una cifra, 372. ¿Por qué? Porque precisamente fueron 372 los muertos, soldados en este caso, fallecidos en ese lugar, que pertenecían a una de esas divisiones italianas, la división Littorio. Se les construye esta pirámide y se les emplaza en ese lugar para rendir un homenaje, todo de una forma muy curiosa, ¿no? No solo por la propia, vamos a decir, forma piramidal que tiene, que es bastante llamativa, sino que además se le impuso en la entrada, en la puerta de entrada, una M que simbolizaba precisamente a Mussolini. Muchos años después, el 19 de mayo de 1971, supervivientes y familiares de los fallecidos visitaron la pirámide. Cuando la abandonaban, el autobús en el que viajaban perdió los frenos y se despeñó por un barranco. Murieron 11, como si esta tierra estuviera maldita para ellos. Los accidentados fueron atendidos por los vecinos de la zona, que se encontraron con una escena dantesca. Un susto de momento que no sabíamos, estábamos aquí, no sabíamos lo que había pasado hasta que llegamos allí. Empezamos a mirar y a sacar gente para afuera y ya fueron llegando gente. Y con luces no había, con las luces de los rovers nos alumbrábamos. Se hizo lo que se pudo entre todo el mundo allí, hasta el otro día que vinieron a levantar el autobús, porque debajo del autobús había gente asomando la cabeza por debajo. ¿No crees que era una broma? Muchos de esos muertos eran precisamente aquellos soldados que habían sobrevivido en ese lugar 40 años antes, y como por si, como te digo, una casualidad realmente extraña, pues el hecho hubiera producido que alguien que sobrevivió en un lugar pues hubiera vuelto a él precisamente a eso, ¿no? A morir. Desde entonces, le llaman al lugar del siniestro la curva de los italianos. Aquel accidente impresionó tanto que en una insólita decisión decidieron exhumar todos los restos, dejando la pirámide vacía y abandonada. El gobierno italiano, la verdad es que se impresiona mucho, ¿no? Ya no solo porque el lugar haya sido un lugar de guerra donde han fallecido compatriotas italianos, sino que ha habido doble tragedia. En este caso, no solo la guerra, sino también este autobús donde mueren
casualmente pues supervivientes soldados de ese mismo enfrentamiento. Eso produce un shock automático en lo que es el gobierno italiano y sobre todo en los familiares, que también deciden que ese lugar pues ya no es adecuado ni siquiera para acudir como homenaje, ¿no? Entonces el gobierno decide o tiene la opción de recoger todos esos cuerpos, tanto de los 360 soldados como de los 12 oficiales que están enterrados en la planta baja, vamos a decir, de la pirámide, y se los llevan al Sagrado Corazón de Zaragoza y allí les tienen enterrados. Confirmamos lo que nos cuentan las personas que la han visitado. El interior es sobrecogedor. En el suelo hay pedazos de lápidas y los nichos vacíos impresionan. Quien se ha atrevido a realizar grabaciones aquí ha obtenido resultados sorprendentes. Solamente he ido una vez. La primera vez ha sido esta. Y lo primero que sientes es respeto. Entras con mucho respeto porque pues igual que entras en un cementerio. Entras con mucho respeto y ya luego pues te llama la atención pues lo que ves. El pisar lápidas rotas, ver todavía nombres escritos en las lápidas, en los cachos, porque el cacho más grande tampoco se lee el nombre entero. Hice una grabación de 2 minutos después de sacar las fotos y de pues mirar los nichos, los osarios y demás. Grabé 2 minutos y ahí lo dejo. Pasan los días y un día en casa es cuando yo me decido a escuchar la grabación. Me metí a la cama y me puse los cascos y me puse a escuchar lo que había grabado. Lógicamente te quedas, no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Da la sensación que por algún motivo que desconocemos o qué mecanismos o qué resortes produce este tipo de fenomenología, pues parece que algo se ha quedado ahí. Parece que la propia carretera tiene su propia maldición. Allí se han contabilizado una veintena de accidentes, todos ellos mortales. Pero no solo eso, el lugar en concreto está calificado entre los 10 puntos negros de España más peligrosos. Las grabaciones se revisan con detenimiento. No siempre se obtienen resultados, pero en esta ocasión llegan las sorpresas justo donde menos las esperábamos. ¿Y qué sorpresas son esas? Hay que descifrar el enigma de este lugar, como decía, para mí muy hermoso, lo que es el Puerto del Escudo, toda esa ruta milenaria, donde ha habido tanto poder, tanto eremita, tanta conexión, ¿no?, entre lo alto y lo profundamente rocoso, esos valles interminables, donde ya pasan pocos vehículos, la verdad, pero en otros tiempos eran un punto negro. La curva de los italianos, la doble muerte de esos compatriotas que veían como unos en una época y otros 40 años después perdían la vida, y incógnitas, por ejemplo, en torno a la propia pirámide. Cuando uno pasa por esa carretera, observa el pico, la cresta de esa pirámide, pero no es consciente, lo digo en primera persona, de la extensión que tiene, de la grandiosidad que tuvo, pero al mismo tiempo hoy el abandono genera un prisma bastante sobrecogedor. Nuestros compañeros llegan todavía con ese sobrecogimiento, tanto por la pirámide, luego lo contaremos, como lo que pasa en la mismísima curva. Paco Pérez Caballero, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Clara Tavoces, buenas noches. Muy buenas noches. Hay incógnitas en torno a la propia construcción. Hay cosas como que no se encajan ni a ti ni a esos magníficos investigadores locales con Juan Gómez a la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué incógnitas hay ahí? ¿Qué no encaja en el puzzle? Hombre, como tú has dicho, es una pirámide impresionante. Parece que se inspiran en las pirámides mayas y no sabemos muy bien por qué de repente se decide honrar a una división, la división Litorio, cuando hay muchos muertos allí, de los dos bandos, ¿no? Se decide poner esa pirámide para contener 372 cuerpos, 360 de soldados y 12 oficiales, en una pirámide maya. Bueno, primera incógnita. Dentro parece que se quiere honrar a ese panteón de Agripa de Roma, es decir, símbolo tras símbolo.
nos fijamos esa en los M nichos, impresionante, ¿no? esa M de Mussolini impresionante, y luego los nichos son demasiado pequeños, es decir, no sabemos muy bien qué restos contuvieron, si es que contuvieron restos cada uno de los nichos. Nos aseguran que sí, estaba todo tapado y bueno, era un lugar para hacer honor a esa división Littorio. ¿Por qué justo de las 3 divisiones italianas que participan en esa batalla, por qué a la Littorio? No lo sabemos. Si alguna vez tuvo un sentido, se ha perdido en el tiempo, ¿no? Y luego, lo que nos parece todavía más sorprendente, si cabe, es que después de ese accidente de autobús, trágico, y aquellos que crean en las casualidades pues dirán, bueno, casual, pero tiene bemoles que años después, en el año 71, algunos de los supervivientes de aquella batalla tremenda como fue la batalla de Santander, vuelvan a visitar a los soldados caídos de la división Littorio y cuando se están alejando en el mismo puerto del Escudo se maten. Es decir, el destino de ellos era morir allí, en esas tierras, y eso asusta tanto al gobierno italiano, o eso nos han transmitido, que deciden sacar todos los cuerpos de allí, todos los restos. Y se produce esa operación rescate de los cadáveres. Claro, a nosotros nos deja de piedra. Y luego, claro, llegar allí, como tú dices, yo he pasado muchas veces por esa cruz hecha con quitamiedos, con bueno, una placa. Eso es grande, ¿eh? Tremendo. Además tiene una anécdota, cuando preguntamos en la zona nos dicen, no, esa cruz no es de los italianos, de la curva de los italianos, es de otros italianos que se mataron. Y claro, cuando vamos allí, digo, qué casualidad, cuando vamos allí efectivamente están los 11 nombres. La prensa lo publicó mal, dijeron que había 12 muertos, fueron 11 en realidad, y están allí puestos los nombres y la fecha del accidente, es decir, no hay lugar a dudas, ¿no? Bueno, todo nos causó una sensación, llamémoslo así, desagradable, ¿no? Quedémonos con esa curva también, ¿eh? Que es clave para la historia que vamos a contar, porque el equipo ha obtenido grabaciones y ambos de verdad están sobrecogidos. Y diré una cosa que sabéis que es absolutamente cierto. Yo hasta este mismo instante no he escuchado esas grabaciones del equipo, así que me voy a sorprender como siempre si quedo un poco más clara. Compañera, veíamos a Diego en esta triada, en este comité hacia la pirámide mortal, entre comillas, del puerto del Escudo. Y Diego os acompaña porque todo lo que nos va contando en Misterio 4.0, decimos, bueno, es un buen lugar para ponerlo en marcha, ¿no? Nos ha contado que hay tantas aplicaciones hoy en día en un móvil que pueden servirnos para darnos más datos. Vemos números, vemos cifras, vemos gráficas de todo lo que ocurrió. ¿Qué podíamos destacar en torno a esa forma de captar electrónica? Diego utilizó 2 aplicaciones, una que era para medir los campos electromagnéticos y que la pasó por toda la pirámide, estuvo rastreando si había algún tipo de anomalía y se producía una pequeña anomalía, tampoco muy significativa, justo en el centro de la pirámide. Y luego tenía otra aplicación que era para detectar movimiento, como un detector de movimiento, que la pusimos cerca de la grabadora que yo llevaba para, en el caso de que se produjera algún tipo de inclusión psicofónica, a ver si realmente eso, por ejemplo, pitaba, ¿no? Si había algún tipo de movimiento o algo que pudiera detectarse al mismo tiempo y luego comparar. No se produjo alteración ni movimiento en ese sentido, pero la verdad que como experiencia fue muy interesante porque Diego Marañón se empleó a fondo y bueno, pues puso en práctica muchas de esas aplicaciones que comenta luego en Misterio 4.0. Antes de escuchar las 2 grabaciones que existen, que mis compañeros andan en ascuas con ellas, espero que ustedes también, impresiones del lugar, porque ahora cuando volvéis a abrir la puerta hay esa especie de subcatacumba, ¿no? Pasadizo debajo del círculo, en plan panteón con nichos. Abandonado hace mucho tiempo después de ese traslado. Qué impresión da el lugar, ¿no? Todavía algunos mensajes. El lugar, ya te digo que no es agradable. Tampoco, siempre lo digo cuando nos preguntan, vamos acompañados, vamos con el operador de cámara, en este caso venía Diego y venía Clara. Y aún así, bueno, a mí la verdad es que no me gustó nada, es un sitio que está totalmente olvidado. Hay cierta broma, y así lo contamos, porque es la realidad, con que yo no quise bajar al subsuelo, ¿no? Y es verdad, yo trato de justificarlo también a mí mismo, ¿no? Diciendo que es que apenas había espacio para trabajar, ¿no? Pero la verdad es que no se encontró buen gusto ahí, vamos. No tenía yo ganas tampoco de bajar. Es un lugar muy pequeño. Tampoco entiendo por qué decidieron poner a los oficiales, que son los más importantes en teoría y según el escalafón del ejército, en un subsuelo en el que ni siquiera uno puede permanecer erguido, ¿no? Y están todos los trozos de las lápidas en el suelo. En fin, ¿no? Bajando. ¿Ha habido vandalismo posterior? Por supuesto, como en todos los lugares abandonados. Y este lugar está especialmente olvidado. Lo hemos recuperado gracias a Juan Gómez. Es decir, si no nos cuenta esta historia, yo creo que hasta en Cantabria
hay poca gente que Nadie recuerde... ha contado esto en Enigmas de Cantabria que yo tenga, y es una tierra con mucho misterio, con muy buenos amigos que trabajan en esto. Desconocido por completo. Clara, ¿lo mismo? ¿Coincides con Paco, la sensación? Sí, además yo estuve bastante tiempo sola en este enclave mientras mis compañeros tomaban algunos planos de recurso por la carretera. Tuve oportunidad de estar bastante tiempo dentro de la pirámide y en los alrededores, donde, por cierto, como testigo de esas cruentas batallas, hallé este proyectil, ¿no? Que me confirma Santiago Camacho, nuestro compañero Santiago Camacho, que podría ser de un Mauser, que corresponde además con la época de la Guerra Civil. O sea, un testigo mudo de lo que allí ocurrió. Testigo mudo de lo que allí ocurrió y que, bueno, que realmente toda esa zona, pues bueno, no me costó gran trabajo encontrarlo, que decir que probablemente haya más y sí es un paraje que produce un cierto desasosiego, tanto no solamente de lo que es la pirámide en sí, sino de dónde está enclavada, ¿no? Esos lugares un poco bucólicos. Es muy bucólica la zona, es sí. tremenda. Dicen desde antiguo, uno de los raíles, ¿no? Una de las arterias importantes a nivel místico, energético en España. Y yo lo creo, me lo han contado viejos maestros y yo lo creo. Pero es un contraste porque es muy oscuro. Pones la grabadora en la pirámide, Clara, y ahí, que es lo bueno, y yo creo que la honestidad de nuestro equipo. Tiene todos los elementos: pirámide, historia, drama, doble drama, guerra. Pero la grabadora dentro de la pirámide, hay que dejarlo claro, no captó gran cosa. Pues no, la verdad es que yo tenía mucha expectativa precisamente porque nuestro testigo principal, Óscar, que había obtenido 2 grabaciones bastante buenas, en mi opinión, muy de buena calidad y además en un tiempo récord, porque puso con un teléfono móvil, además, dentro de la pirámide 2 minutos apenas, y se colaron esas 2 inclusiones que realmente sobrecogen al escucharlas. Entonces yo tenía cierta expectativa y realicé pruebas largas y en diferentes lugares de la pirámide, tanto en la parte superior como en la parte de abajo donde estaban los oficiales, porque además había otros testigos que habían obtenido otras grabaciones e incluso alguna decía algún nombre, concretamente de uno de los oficiales que aparece el nombre, que es Batistón, y ese nombre aparece en algunas grabaciones. Es muy, además, significativo, ¿no? Es una carambola bastante curiosa. Pero nada, no hay resultados. Hay que decir la verdad, y la verdad es que absolutamente nada. Y mira que la conjunción Clara Tavoces y ese lugar tenía todos los elementos por la larga trayectoria de nuestra compañera, mostrándonos grabaciones extrañas en estos años de colaboración con Cuarto Milenio. Y sin embargo, cuando ya habéis todo, esta vez casi en proceso de, ya está la investigación, es una historia que merece la pena. O sea, ya solo la presencia de esa pirámide, la historia de la doble muerte, la curiosidad histórica me parecía suficiente. Pero es la curva donde, por cierto, Paco, había restos de accidentes recientísimos. Era un punto negro, no les gusta mucho en la zona que se hable de punto negro, pero era la verdad, sobre todo antes. Ahora han mejorado un poquito el trazado y hay muchísimo menos tráfico. Además, los camiones son mucho mejores que entonces, pero este hombre que hablaba de cómo había recogido los cuerpos de los italianos, prácticamente cada día o cada 2 días recogía personas accidentadas allí, a veces en un estado muy lamentable. Entonces, ahí quedan restos. Hay restos de camiones a día de hoy y parece ser que había restos de... Y ponéis en la grabadora, pues bueno. Pero es que además de manera casual, de hecho en la propia grabación lo único que se oye es la voz de nuestro compañero lamentándose porque no están pasando camiones, que nosotros queríamos que pasara un camión pues para ilustrar el reportaje. Queréis grabar el recurso, ¿no? Lo que decimos, una imagen de un camión en la zona. Y dice Clara, no pasaba nada. Dice Clara, yo sé que esto es aire libre, yo sé que aquí, pues no tiene por qué grabarse nada, pero yo voy a dejar, porque esto es un sitio significativo donde ha habido mucha muerte, y voy a dejar la grabadora. Nadie le hizo especial caso, nada más que ella, que es muy profesional, pendiente de todos los ruidos. Os voy a rogar que no hagáis mucho ruido, que yo voy a estar pendiente y tal. Y cuando ya revisa todo el material, lo primero que me dice es: Paco, en la pirámide no he descubierto nada, con lo cual, siempre uno quiere, y más con esas grabaciones tan impresionantes de los testigos, pues quiere que se consiga algo para ver qué pasa allí, ¿no? Pero claro, acto seguido dice: pero no te preocupes porque te voy a mandar unas cosas que yo creo que son impresionantes, de verdad. ¿Qué vamos a escuchar, Paco? ¿Qué dice? La primera psicofonía es una psicofonía que, de nuestro punto de vista, se oye claramente un no. Y un no, además, dicho por una mujer. Venga, escuchamos. Además, no es por nada, pero es un no como con ese dramatismo bucólico, raro, Clara. Sí, además sabiendo que no había nadie, exceptuando nosotros, que
la verdad es que el sitio, pues claro, está un poco apartado y de hecho, pues lo que decía nuestro compañero Marcos, el cámara, que se quejaba de que estuvimos un bastante rato para ver si pasaba un camión y poder ilustrar aquellos que no pasaba casi ni coches. No. Y sin embargo hay un doble salto mortal en todo esto. Intervienen compañeros de nuestra redacción, ahora lo va a comentar Paco, y esto sí que yo tengo mucha expectación, se lo aseguro. No, claro, me pongo así porque es que no lo había oído y me parece que es el típico tono y timbre, lo decíamos hace poco en la radio, Clara, ¿verdad?, de esa mujer que tantas veces aparece y que no sé si es el símbolo, esa mujer como de edad un poco madura, desde luego no es una jovencita y como con desdén, no. Bueno, si ustedes hacen comparativas, que pueden hacerlas hoy en día, se darán cuenta de que casi la misma voz aparece en decenas y decenas de grabaciones, prescindiéndose del lugar donde se han obtenido. Aparecen, como aparece la voz de un niño, que se parece muchas veces a otras voces de niño, como si hubiera unos arquetipos muy claros de voz, ¿no? Ahora, lo que me cuenta ahora Paco, yo creo que es algo que nunca antes había escuchado. ¿Cómo es esta historia, Paco? Bueno, esto de verdad que yo ya, incluso comentándolo con los compañeros, decía, pero es que esto no puede ser, ¿no? Es que no puede ser. Yo nunca había estado con tanta frecuencia en la grabación de psicofonías, donde se habían obtenido resultados siempre con Clara, y la verdad es que son impresionantes. Pero es que esto es una vuelta de tuerca. Yo no sé si se va a percibir bien desde casa, que es la pena, ¿no? Ojalá que sí. Pero me dice Clara, hay una segunda psicofonía que a mí me ha dejado estupefacto. También en la curva, ¿eh? En el mismo lugar, y me dice, es la misma voz que dice, ¿no?, recitando una serie de números. ¿Qué sentido tiene eso ahí? ¿No es que ustedes esas señales sonoras tan fuertes no las escuchabais? Nada, absolutamente nada. Los pájaros... ¿Eso puede ser una emisión de algo? Pensamos a lo mejor en esa, como hemos comentado fuera de cámara, que podría ser una secuencia de números, a lo mejor de esas radios que dicen números, pero claro... Pero hay unos golpes muy fuertes... Sí, que además eso no estaba allí. O sea, yo desde luego no lo oí en vivo. Y ni nuestro compañero cámara ni Clara, porque si no lo hubiéramos dicho, ¿no? Claro, yo no percibo tanto los números, sí escucho como una voz de fondo que dice algo, pero lo que escucho fuerte, claro, este no es el lugar ideal para escuchar, es como pum, pum. Ojalá que en casa sí que se den las condiciones. Yo puedo asegurar, y es donde hay que fijarse. Vamos a ver, escucharlo otra vez. Es en el centro donde se oye 03. Pero aquí el gran misterio, porque claro, esto lo comentamos y todo el mundo, y varias personas dentro de la redacción, Javi Pérez Campos, Gerardo Peláez, todos pudieron escuchar la grabación, ¿no? Y después de escucharla, a mí me daba la impresión de que el segundo golpe, el segundo pitido, era una letra. A mí me sonaba una T. Y se lo dije a Clara y tal. Y claro, Gerardo me dijo, oye, Paco, dice, ¿tenéis la matrícula del autocar siniestrado? Gerardo es nuestro redactor jefe. Sí, y digo, hombre, me parece, retrueca, ¿no? Eso no puede ser. Digo, de tomar lo voy a buscar. No sé si se publicaría en la época. Y de hecho yo tenía unos recortes de ABC y ahí no aparecía. Pero en La Vanguardia aparece la matrícula. Y la segunda letra de la matrícula es una T. Era un autocar del ejército y es ET 50305. Yo le voy a pedir al espectador que se fije especialmente en esa T, que se oye, creo, perfectamente, y en la parte central de la psicofonía donde se oye 03 perfectamente. Os quedéis de piedra, me imagino, ¿no?, con esta historia. Pues sí, porque yo no tenía tampoco yo tenía un recorte de ABC donde no figura la matrícula, sí figura lo que es el suceso, ¿no?, todo lo que ocurrió en esa curva. Y cuando Paco me manda su interpretación en lo que habían escuchado en redacción y con Gerardo y Javi Pérez Campos y tal, pues claro, yo sí que oía números, evidentemente, pero para mí cobra otra dimensión porque el 0 y el 3 los oigo también perfectamente y además en ese orden. Pero, ¿y si hay una emisora de números que pintan el puerto del escudo, una emisión, algún tipo de codificación emitida a nivel militar y la hemos interceptado por estar ahí justo en ese momento? Es que ambas posibilidades parecen igual de misteriosas, ¿no? No, hombre, puede ser que nosotros queramos oír lo que se oye, ¿no? No lo sé, no sé si somos nosotros mismos los que estamos interfiriendo ahí. Eso lo tiene que
decidir el propio espectador. Vamos a hacer una cosa, lo dejamos ahí, porque yo creo que el asunto es inacabado como tantas veces, pero en esta ocasión la grabación es tan anómala, son anómalas las psicofonías en general, pero esta es tan rara, esta quizá pueda tener que ver con algo. ¿Y si es una emisión tipo, pero de otras épocas, como cuando ocurrió la batalla, o es de ahora? Esto estoy seguro que nos pueden ayudar. Ahí están las vías de contacto. Necesitamos la ayuda para que, por favor, nosotros lo haremos con nuestro, acaban de llegar de la investigación, lo haremos con nuestros ingenieros de sonido e informáticos, que desdoblen esa grabación como sea, porque a mí me parece especialmente enigmática si no se escucha y está emitiendo unos pulsos con información en mitad de un lugar tan bello como el Puerto del Escudo, lugar que hoy hemos revisado de otra forma con un tema que creo que nadie conocía. Nuestro agradecimiento a Juan Gómez, ejemplo también de toda la gente que se mueve, ¿no?, a nivel provincial, que va rescatando cosas y que luego al final concluimos con toda su ayuda. Clara, Paco, a ver si descubrimos el misterio de esta grabación, que es alucinante. Gracias. Hasta la próxima.